Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Alejandra Ruiz y esta presentación corresponde al curso de Sociometría, clase inicial. El tema es Introducción a la Estadística y sobre todo la importancia que tiene en el proceso de formación como antropólogos y antropólogas. Clase a cargo del profesor William Hernando Sá, cuarto semestre de Antropología de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. Partiremos primero que todo de la definición o conceptualización del paradigma. ¿Qué es un paradigma? Más allá del ejemplo del modelo, pues cuál es el alcance que tiene esta noción en el campo científico y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando este concepto a lo largo del tiempo. Veamos entonces algunas aproximaciones o diferentes postulados, definiciones a partir de diferentes autores. Vemos acá una definición de Kuhn, quien afirma que el paradigma es un conjunto de superposiciones que mantienen una interrelación respecto a la interpretación del mundo. Pero además ese paradigma pues era una guía para los profesionales dentro de su disciplina y esto les indicaba pues las diferentes problemáticas que se debían tratar y también buscaba un marco en el que se aclararan los interrogantes mediante una epistemología adecuada. Un segundo postulado, una segunda definición, es por Patton en 1990, quien indica que el paradigma pues tiene una relación con lo que es legítimo, con lo que es válido. Entonces, de esta manera, el paradigma es una especie de medio por el cual el investigador o le permite al investigador ver la realidad desde una perspectiva específica. Entonces, esto mismo determinará en gran medida la forma en que se desarrolla el proceso investigativo. Una tercera definición es por parte de Dewey Lincoln en 1994, que se verá pues ampliado más adelante, quienes definieron que existían 4 paradigmas que sustentaban pues el proceso investigativo: el positivismo, pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. En este punto es importante resaltar que para desarrollar esos procesos específicos que acabo de mencionar, pues había que responder a 3 interrogantes. Esos interrogantes pues también se verán más adelante, pero son desde la parte ontológica, desde la parte epistemológica y también desde la parte metodológica. De esta parte tridimensional pues dependerá mucho cómo se abordan estos procesos investigativos. La siguiente definición fue por parte de Medina en el 2001, quien lo especificaba desde 2 interpretaciones o desde 2 perspectivas, y esto lo afirmaba que existía así desde la época griega. Entonces, era una dualidad entre la parte física y la parte espiritual, entre la mente y el cuerpo, lo eterno y lo infinito. Y esas posturas, pues desde su criterio, dieron pues una proyección diferente en la investigación, llevando pues a una dicotomía entre el método cualitativo y cuantitativo. Por último, tenemos la definición de Flores en el 2004, quien lo especifica o especifica el paradigma como un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, pero en una relación del individuo, cómo está en este mundo, cuáles son las relaciones que tiene el individuo con estas relaciones, cuál es su postura y cómo esto pues influiría en su investigación o en el desarrollo del proceso. Bien, dando continuidad a la ampliación de la definición de Dewey Lincoln sobre el paradigma y los 4 procesos investigativos o los 4 paradigmas planteados por ellos. Entonces, tenemos el enfoque positivista, pospositivista, la teoría crítica y el constructivismo. En cuanto al enfoque positivista o el paradigma positivista, pues allí se calificaba o se definía como cuantitativo, empírico, analítico, muy racionalista, sistemático, y teniendo en cuenta pues lo anterior, el investigador pues debía sustentar
su investigación y su objetivo en una hipótesis por medios estadísticos o determinar pues, los parámetros de una determinada variable mediante expresiones numéricas. En cuanto al paradigma postpositivista, aquí el rol del investigador pues es un poco diferente, cambia porque él o ella pasan a formar parte pues del fenómeno de interés y el objeto de estudio influencia al investigador y viceversa. Entonces, tanto la teoría como la hipótesis que sustenta la investigación influyen en el desarrollo de la misma y el investigador o investigadora pues debe estar consciente que sus valores, sus tendencias, sus creencias pueden influir en la investigación. Por lo tanto, pues siempre podrá existir un nivel de error en esas mediciones del fenómeno que se estudia y los hallazgos que se tengan pues deben estar comprobados con fundamentos teóricos. En cuanto al paradigma de la teoría crítica, aquí la práctica investigativa pues cambia y tiene un enfoque más hacia la acción y a la reflexión que deriven como tal en un impacto, ¿no? Esto implica que el investigador genere un cambio o busque generar un cambio y liberar de opresiones en un determinado contexto social. Esa búsqueda de transformación social se basa en la participación, también en la intervención y en la colaboración desde la reflexión personal hacia una crítica y hacia la acción. Y por último, pues tenemos el paradigma del constructivismo, donde pues la búsqueda del conocimiento eh, tiene un contraste fuerte porque pues nace buscando discutir un poco o contrastar un poco las disciplinas naturales o exactas con las de tipo social. Entonces, cuando emerge el constructivismo, pues se maneja una propuesta diferente para abordar la investigación y llegar al conocimiento a partir de hechos históricos de alta complejidad, donde el saber pues, no se considera absoluto, tampoco acumulado. ¿Por qué? Porque en lo social los fenómenos se encuentran pues, en constante cambio, en constante evolución. Entonces, a diferencia del determinismo que maneja el paradigma positivista, aquí lo que vemos son construcciones que responden a una percepción individual de cada uno y cada una, que se construye desde diversas necesidades e interpretaciones. Estos paradigmas, pues, son los planteados por Dewey y Lincoln, pero los que, según el documento, sirven de fundamento a la investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo. La teoría crítica porque es una búsqueda hacia la transformación de las estructuras de la sociedad, también de la política, la cultura, la economía, y el constructivismo porque tiene como objetivo la investigación, pero también la comprensión y la reconstrucción de la realidad previa, muy importante pues en nuestro campo disciplinar. Aquí mencionábamos también unos cuestionamientos tridimensionales, ese cuestionamiento ontológico, epistemológico y metodológico. Si bien pues todos los paradigmas dan respuesta a estos tres cuestionamientos, lo ontológico busca saber cuál es la forma y la naturaleza de la realidad, lo epistemológico busca conocer cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor y el posible conocedor, o qué es aquello que puede ser conocido. Y lo metodológico, pues, es cómo el investigador puede descubrir aquello que él o ella creen que puede ser conocido. Los cuatro paradigmas, pues, dan respuesta a estos interrogantes o a estos cuestionamientos. El positivismo, por su parte, afirma que la realidad es absoluta y medible. El pospositivismo indica que la realidad es aprehensible de forma imperfecta por la propia naturaleza del ser humano, debido pues a esta influencia que puede tener en el objeto de estudio y viceversa. La teoría crítica considera lo real como producto de un historicismo social y la relación entre el investigador y el grupo investigado es muy importante. Y por último, en el constructivismo, pues la respuesta a esos interrogantes se da desde la construcción de la realidad mediante la interacción con los sujetos que conforman el grupo social
y allí pues la relación entre el investigador y el grupo de estudio permite construir una teoría sustentada a partir pues de esta investigación. Bien, ya hemos visto cómo el paradigma desde su concepto ha evolucionado, ha cambiado a lo largo del tiempo, influenciado por muchos aspectos, sobre todo de tipo social, y en la parte pues, de investigación que está en constante cambio, en constante evolución. Uno de esos cambios de los que se habla hoy es la ciencia abierta, que es precisamente un cambio en el paradigma. La ciencia abierta es eso, o está definida como eso. Es un cambio no en lo que se hace, sino cómo se hace. Vamos a ver algunos de los aspectos que caracterizan este cambio en el paradigma, que caracterizan a la ciencia abierta. Entonces, lo primero es que es colaborativa. Recordemos que pues hoy por hoy tenemos muchas herramientas, correo electrónico, plataformas en línea, las redes sociales, las comunicaciones virtuales, que hoy por hoy y sobre todo después de cuarentena y en tiempos de pandemia, pues adquirió mucha relevancia, donde se facilitan muchos medios para compartir y colaborar. Aunque este aspecto pues no es nuevo, porque recordemos que pues primero hubo intercambio de comunicaciones entre científicos, sus cartas, donde se compartían pues sus conocimientos, sus avances, sus investigaciones, más tarde las publicaciones científicas. Y lo que se ve con este cambio en el paradigma es pues, que la ciencia futura será aún más colaborativa teniendo en cuenta estas herramientas que nos permiten trabajar en tiempo real en cualquier momento y en cualquier lugar. Otro aspecto que caracteriza la ciencia abierta es el de la investigación con y para la sociedad. Esto es muy importante porque aunque se supone que siempre ha debido ser así, la Comisión Europea, que ha sido muy enfática con el objetivo, el propósito de la ciencia abierta, pues ha puesto un especial énfasis en esta parte y lo desglosa en tres aspectos. Uno es lo que ha llamado ciencia ciudadana, una ciencia responsable y una investigación científica que pueda dar respuesta a los retos de la sociedad en el siglo XXI. Esto es muy importante en nuestro campo disciplinar por los grandes desafíos que tiene la disciplina antropológica como tal en la resolución de problemas o en la búsqueda de acciones de mejora. Otro aspecto muy importante de la ciencia abierta es que busca la difusión del conocimiento científico libre para todos y para todas, que sea accesible y reutilizable. Este aspecto es muy importante también porque pues, se basa en unos principios o se basa en unos parámetros muy claros para el plan de la gestión de datos. Precisamente lo que se busca es que se cumpla pues, con los principios FAIR, que pues, su traducción sería justo, pero que son las siglas que corresponden a Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Es decir, que los datos de una investigación que puedan ser publicados, pues es que el objetivo sean más abiertos a la participación, a la revisión, a la refutación, a la mejora y a la reutilización para que toda la sociedad se beneficie. Otro aspecto importante acá es el que exige mayor rigor y responsabilidad. Esto pues es clave, sobre todo en nuestro campo disciplinar, debido pues a la oportunidad pues de aplicar en diferentes áreas esos resultados de esas investigaciones y pues que puedan replicarse y ser útiles para la sociedad. Se debe basar en los principios de inclusión, de imparcialidad, de equidad y de distribución. Aquí un ejemplo, sobre todo en la parte educativa, es el de los repositorios. Pues los repositorios le permiten a la comunidad educativa, investigativa, científica, tener acceso en línea a documentos e investigaciones, pero también permite almacenar, preservar, difundir esta producción científica
dentro de la comunidad y también pues tiene grandes beneficios para el personal investigador como para las instituciones que desarrollan investigación. Otro aspecto muy importante pues son los datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos a los que podemos acceder de manera libre y gratuita. Además, los podemos reutilizar en otras investigaciones, conservando pues todos los parámetros de citación, de no incurrir en plagio. Hay mucha disponibilidad de información en este momento y precisamente pues por esto hay que tener especial cuidado y respeto con la información. Y algo muy importante es que la ciencia abierta busca que esté más conectada con las necesidades de la sociedad. Aquí es muy importante que no se quede en un planteamiento muy bonito, muy social, muy que busque cambios, muy que busque el acceso libre. Lo importante es que nadie se quede atrás y para esto es necesario que haya una transformación pues, en todo el proceso. Este movimiento pretende que la ciencia sea más abierta, más accesible, más transparente también y que impulse pues los avances en un mundo digital. Para que todas las personas puedan acceder a esta información y que no exista ese muro que ha caracterizado muchas veces a la investigación científica y que lo aleja de la sociedad, que es realmente el insumo principal y quien financia pues todas las investigaciones y es la razón de ser como tal de una investigación. Un aspecto muy importante relacionado precisamente con el paradigma es el concepto de interculturalidad y aquí ya atañe pues a nuestra práctica profesional y cómo influye la concepción de la interculturalidad en la investigación y en el quehacer científico. ¿No? Va a depender mucho de esos paradigmas que también han rodeado el concepto de interculturalidad. El autor, Dietz, nos habla de la interculturalidad eh, como una perspectiva que enfatiza no la composición de los grupos, sino el tipo y la calidad de las relaciones intergrupales dentro de una sociedad. De ahí pues la importancia de la relación con el paradigma científico. Entonces, nos habla de que aquí no se distingue a la minoría de la mayoría en términos demográficos ni cuantitativos, muy importante la estadística, sino en términos de poder, de esas relaciones. Pero ese poder, desde la definición de quién pertenece a una mayoría o quién es estigmatizado como minoría, aquellos aspectos de inclusión, de exclusión, cómo se ve desde el norte, cómo se ve desde el sur, pues las diferentes teorías. Y la interculturalidad, pues desde la antropología se ha problematizado a través de nociones de cultura mucho más amplias, mucho más dinámicas, complejas, a diferencia de otras ciencias, pues que han heredado a lo largo del tiempo otros conceptos más estáticos, tanto de cultura como de interculturalidad. Entonces, a lo largo del tiempo se han tenido diferentes paradigmas sobre interculturalidad y se da en 3 dimensiones, que son el paradigma de la desigualdad, el paradigma de la diferencia y el paradigma de la diversidad. El primero, entonces, que es el paradigma de la desigualdad, es un análisis vertical de las estructuras socioeconómicas principalmente. Un ejemplo es el de la lucha de clases, las inequidades de género y pues esa búsqueda o esa lucha por hacer igual lo desigual. Aquí la interculturalidad vista desde este paradigma ha fomentado las respuestas desde la institución como una compensación, eso de hacer igual lo desigual, lo cual ha identificado pues las carencias o las incapacidades de ciertas minorías y que esta es la fuente de desigualdad y este enfoque pues es un resultado del Estado nación occidental y esa manera hegemónica como se concibieron o como se han concebido algunas ciencias sociales. El segundo paradigma es el de la diferencia, que ha sido formulado y desarrollado tanto en el norte como en el sur por los nuevos movimientos sociales y las
particulares políticas de identidad. Entonces aquí vemos un análisis horizontal de las orientaciones étnicas, culturales, religiosas, de género, de edad, generacional, de orientación sexual. Sin embargo, hay una diferencia notable entre el discurso y la praxis. ¿Por qué? Porque este mismo paradigma pues ha hecho que existan delimitaciones estratégicas hacia otros grupos, como el nosotros versus ellos, que desencadenan pues políticas de identidad eh, que hacen precisamente que la práctica se aleje del discurso y a menudo pues ignoran o invisibilizan o minimizan las desigualdades socioeconómicas y las condiciones estructurales que son mucho más amplias y que requieren más análisis y aproximación. Por último, tenemos el paradigma de la diversidad. Este ya se formula a través de la crítica, una crítica tanto al monoculturalismo como al multiculturalismo. Y a diferencia de los otros dos paradigmas, pues este enfoque parte desde lo plural, de cualquier identidad cultural, étnica, religiosa, de género, de clase social, articulada de manera individual, pero también de manera colectiva. Y esto pues hace que tanto el discurso como la praxis pues entre ambas haya una interacción en espacios compartidos y por lo tanto pues hay una estrategia de análisis diferente, ¿sí? Que tiende a ser ya intercultural porque busca pues esas características de las relaciones, de las interacciones en todos los aspectos. El autor hace mucho énfasis, Dietz, hace mucho énfasis en que estas tres dimensiones o estos tres paradigmas entrelazados, pues sí pueden garantizar un análisis mucho más amplio mediante la combinación de las identidades y son un punto de partida metodológico muy importante para un análisis intercultural realmente, de diferentes mundos, de diferentes dimensiones de vida y también cómo se va a tratar la diversidad. Esto es muy importante desde el punto de vista del paradigma, cómo se aborda la interculturalidad, cómo se ha abordado, cómo se han heredado prácticas, cómo persisten ciertas nociones y cómo pues, la práctica antropológica y otras ciencias sociales se siguen permeando pues, de estos hechos o de este devenir. Sin embargo, pues son los retos desde el punto de vista de la investigación y de la práctica antropológica, cómo poder pues llegar de una manera más crítica al concepto de interculturalidad, pero también pues cómo llevamos este concepto de la mano de la investigación con unos resultados que realmente pues sean transformadores. Bien, a partir de las lecturas realizadas y de esta primera aproximación y en complemento pues al objetivo de la actividad, y para finalizar, quisiera destacar pues, los aspectos que desde mi apreciación son los que la estadística, la metodología, la rigurosidad, pues aportan como tal a nuestra formación como futuros antropólogos y antropólogas. Ante todo, es importante pues tener en cuenta que en esa búsqueda de resolución de problemas o de búsqueda de resultados, vamos a trabajar siempre con fuentes, con lugares, con personas, y para esto pues debemos tener un criterio claro en la elaboración de ese conocimiento. Y para ello pues debemos tener estrategias claras. Esas estrategias las aporta como tal esta rigurosidad y la aplicación de diferentes métodos. De igual manera es importante tener en cuenta que aquí pues vamos a tener mucha interacción con nuestros pares para esa construcción conjunta y que seamos conscientes que la ciencia implica eso, es un proceso constructivo, es un acercamiento como tal y es también una sumatoria de esfuerzos del pasado, del presente y que requieren pues toda la rigurosidad y todo el tratamiento con la debida importancia, pues como ya lo hemos visto. Entonces, la estadística pues debe promover en nuestras mentes, en nuestra orientación científica, en nuestra orientación investigativa, pues una actitud
precisamente eso, científica, que genere un cambio actitudinal frente al objeto de estudio, que genere mayor interés en la investigación y sobre todo que destaque la importancia del cuestionamiento, más que la búsqueda de respuestas es cómo se van a formular esas preguntas a partir de qué y por qué, donde va a jugar un papel muy importante pues las relaciones. Aquí las relaciones pues son la base de todo. Y desde el quehacer científico, como lo mencionaba antes, es establecer las relaciones en y con la información. Nosotros trabajamos constantemente con diferentes fuentes que deben ser tratadas correctamente, como ya lo hemos visto pues hasta el momento de la carrera, pero pues que requieren cada vez más esa rigurosidad y ese formalismo que la ciencia demanda. Entonces, aquí es importante adquirir las herramientas y la metodología, los instrumentos, pues para procesar la información, para trabajar con los datos, cómo se van a presentar los resultados, cómo se van a aplicar esos procedimientos y esas estrategias que se van a adquirir. Y esa estrategia, pues, es la que nos tiene que dar una mayor rigurosidad y organización teniendo en cuenta el compromiso y la gran responsabilidad que tenemos con nuestra producción teórica, en la que los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, pues tienen un peso muy importante para poder sustentar y validar nuestras investigaciones que puedan ser además confrontadas, refutadas, validadas, debatidas y pues que lleguen a tener realmente un peso y un aporte para la sociedad y para pues nuestra formación profesional como tal. Muchas gracias.